Bien, hablamos la vez pasada en clase, permítanme, seguíamos con el modelo Heck-Cherolin, hablábamos de algo que se llama igualación del precio de los factores. Es precisamente cuando se da el comercio o el intercambio comercial, los precios de los factores de producción tienden a igualarse por una cuestión, digamos, que tiene que ver con el propio intercambio. Por ejemplo, cuando hablábamos de la dotación de factores, que es el punto que señala Hershey-Olin, hablábamos que todos los países, en el caso del ejemplo que ellos manejan, que son dos factores de producción, que uno es tierra y otro es trabajo, cada uno de los países tiene una mayor dotación en cantidad de uno de los factores. Cuando hacíamos esta aclaración de la existencia de una mayor dotación, también quedaba implícito, de manera muy clara, perdón, que el factor que fuera más abundante tendría que ser por concepto lógico más barato, porque digamos existe en mayor cantidad. Como entendemos la lógica de los mercados, sabemos que a mayor cantidad de algo, su precio o su valor tiende a ser menor. Eso ya lo sabemos, eso lo sabemos desde que estamos pequeños, ¿no? Es un concepto, digamos, socialmente aceptado y que todo el mundo comprende. Por eso, por ejemplo, los metales preciosos como el oro o la plata tienen un valor intrínseco mucho mayor que el resto de los metales en la Tierra. Son metales que son sumamente escasos. Por lo tanto, eso les da un valor, un valor mucho mayor que cualquier otra cosa. Por eso, si no saben ustedes por qué el oro y la plata vale, simplemente por eso, porque son escasos. Entonces, desde niños hemos aprendido ese concepto de abundancia o escasez de un factor o de un recurso. Más bien lo hemos asociado más a la cuestión de los recursos naturales. Pero aquí entendiendo a la economía desde el punto de vista de Heck-Cherolin, hablamos de un exceso, una abundancia de un factor de producción. Volviendo al punto de los factores de producción, quedamos que los factores de producción, cuando les dieron economía, seguramente por allá de la introducción a la economía en primer semestre, les tocaron el tema que la producción era una función o estaba en función de la tierra o recursos naturales, el capital y el trabajo, que son los tres factores para poder producir. Desde el punto de vista del modelo Heck-Cherolin, solo estamos tomando dos para poder explicar este modelo. El teorema de Heck-Cherolin se basa en un modelo, ya lo platicamos, dos factores, dos países, dos productos o bienes que se intercambian. Entonces, el punto clave para Heck-Cherolin está en la dotación. Primero, la dotación se refiere a la cantidad que un país cuenta de un factor. Hablábamos, por ejemplo, en el ejemplo hipotético que maneja aquí Krugman, que la abundancia del factor, en el caso de nuestro país, era el factor trabajo, es decir, nosotros tenemos mayor cantidad de trabajo o de trabajadores. Luego entonces, mi factor abundante pues era precisamente el factor trabajo, lo que lo hace más barato, es decir, los salarios en mi país son más baratos que en el otro porque en mi país hay más trabajadores. Análogamente, platicábamos también que en el otro país el otro factor era tierra, pues tenía mayores extensiones de tierra. Pues imaginen algo así como Argentina, pues un país con muchas tierras para cultivo, para ganadería, pues son tierra. Pues. En nuestro caso son solo dos productos, que es el producto que es la tela y el otro producto que son los alimentos. Entendiendo que para hacer tela, ya lo platicamos, necesitamos de la mano de obra o de los trabajadores para convertir los insumos en tela. Por lo tanto, se dice que un bien como ese es intensivo en trabajo, porque necesitas más trabajadores que tierra, que recursos naturales, porque son los trabajadores los que agregan el valor. En el caso de los alimentos, lo vamos a llamar nosotros intensivos en tierra o recursos naturales por una sencilla razón. Se ocupa más tierra o recursos naturales para poder sembrarlos o por lo que sea que hagamos, ¿no? Por lo tanto, hablamos aquí de abundancia y si ella, digo, de dotación se refiere a que te fue dado,
Acuérdense de la teoría de la localización que ya lo platicamos, que nos decía que la naturaleza nos había dotado, o Dios, o como le quieran poner, nos había dotado de recursos, y esos recursos determinaban qué era lo que hacíamos. Entonces aquí hablamos de factores, los factores están dotados, es decir, están dados, de tal forma que eso pues no se pide, pero lo tenemos. Ya vimos también el argumento que nos da Repsinski de que puede suceder que un factor aumente por muchas razones. Puede ser que aumente la cantidad de gente que vive en el lugar, o gente que pueda producir, o puede ser que las tierras se agreguen más tierras para cultivo, y entonces eso hace que el factor tierra incremente. Y eso es lo que nos platicaba Rybczynski, si ustedes se acuerdan, que hablaba de cómo se acomoda la producción acorde precisamente a ese tipo de cosas. Y también el teorema de Stopper-Samuelson, que nos decía que cuando un factor es el que más se usa, por ejemplo, si tengo más trabajo y requiero más trabajo, los sueldos son más apreciados porque es el factor que más se demanda. Por lo tanto, el producto que es intensivo en ese factor es el que se incrementa en su producción, les va a mejorar a los trabajadores, pero así no les va a mejorar a los terratenientes. Y en el otro país sería al revés. Entonces, como hablamos de abundancia, como hablamos de dotación, estamos aclarando un punto aquí. El factor que es abundante en un país, en sí mismo, podemos decir que es pues más barato, porque pues, hay mayor cantidad de él. Y el factor que es escaso, pues es más caro. Pero fíjense que pasa algo muy curioso. Cuando yo me empiezo a especializar, cuando yo empiezo a producir más del bien que es intensivo en el factor que más tengo, por lógica, me especializo en eso porque soy mejor en eso. Ese factor que es abundante y barato, y ya lo vimos aquí, conforme se está usando, se torna más caro. ¿Por qué? Porque el factor que era abundante, como lo estoy utilizando, va haciéndose menos disponible, porque ya lo estoy usando. Entonces lo que queda se vuelve más caro. Es decir, el factor que era abundante y barato, con el tiempo, cuando me especializo y empiezo a comerciar, se vuelve menos abundante y menos barato. Y el otro factor, que era escaso y caro, cuando yo importo los bienes que son intensivos en ese factor que yo no tengo, quedamos que la importación se considera como una producción indirecta, porque yo no lo estoy produciendo, lo produce el otro país, pero el otro país me manda su producto y al entrar ese producto a mi país, que es intensivo en el factor que yo tengo menos, provoca que la presión que existe sobre el factor que menos tengo, que es lo que lo hace más caro, se vuelva menor, es decir, porque ya estoy cubriendo las necesidades con las importaciones, que son intensivas en ese factor. Entonces lo que provoca es que el factor que era escaso ahora es menos escaso, no porque la cantidad haya aumentado, sino porque no se está utilizando porque estoy comprando yo de fuera eso. Entonces eso lo hace menos escaso y por lo tanto lo vuelve menos caro. En términos generales lo que está sucediendo es que el factor abundante y barato se convierte en menos abundante y menos barato, y el factor escaso y caro se convierte en menos escaso y menos caro, lo que hace que se igualen los precios de los factores. A eso se refiere Hechter y Olin con esta cuestión de la igualación del precio de los factores. Entonces, bueno, dice la respuesta sorprendente, la pregunta es ¿hasta dónde llega la tendencia de la igualación del precio de factores? ¿No? Esa es la pregunta que habría que hacerse. El comercio internacional, en realidad la respuesta, fíjense, es sorprendente, de acuerdo al modelo, la tendencia llegaría hasta el final, que está diciendo que casi completa la igualación. Claro, es un decir, ¿no? No es que suceda tal cual, porque me pueden alegar ustedes, oiga, profe, pero ¿y ese lío que tiene que ver con el que tenemos en el TEMEC, que no logramos igualar el precio de los trabajadores mexicanos con los americanos y los canadienses? Sí tienen razón, pero en ese caso, en el caso actual, estamos metiendo ya temas también que tienen que ver con la política, con política pública, con lo que tiene que ver con migración, con lo que tiene que ver con una serie de fenómenos que no están aquí implícitos en el modelo, porque acuérdense que es un modelo que está agarrado a muchos supuestos.
Y por supuesto, en el modelo de Heck-Cherolli no se contemplan los movimientos de migración, no se contempla la participación del gobierno en la economía. Hay una serie de supuestos que no hemos roto, pero que influyen, por supuesto. Pero lo que estamos haciendo con el modelo Heck-Cherolli es entender, digamos, la base o, ¿cómo decirlo?, el fundamento del comercio internacional. Es lo que ellos están describiéndonos aquí, y el fundamento está en la dotación de los factores. Entonces, el comercio internacional llega a la total igualación del precio de los factores. A pesar de que nuestro país tiene una relación más alta entre tierra y trabajo que el extranjero, una vez que ambos países comercian entre sí, el salario y la renta de la tierra son iguales en ambos países, por eso que les comenté. Para verlo, volvamos a la figura 4.6, ¿no?, que es la que está acá. A ver, permítanme. Si me la paso. Entonces, que el precio se va igualando. Por eso es una sola línea. Eso es lo que hacemos. Se iguala. Ahora, me interesa, permítanme, si hicieron su tarea, que espero que sí, es ir al cuadro y al ejemplo, ¿no?, que nos deja ahí norte-sur. Bueno, volvamos a la figura, ya lo vimos ahorita, que muestra, dado los precios de la tierra y los alimentos, podemos determinar el salario de la renta sin referencia a la oferta y trabajo. Si nuestro país y el extranjero se enfrentan a los mismos precios relativos de tela y alimentos, y eso quedamos que los precios son los mismos, son supuestos, yo sé que la realidad no es así, pero son supuestos, tendrían también los mismos factores, precios de los factores de producción. Entendiendo mejor la igualación, hemos de considerar que cuando nuestro país y el extranjero comercian entre sí ocurre algo más que un simple intercambio de bienes, que era lo que explicaba ahorita. De una forma indirecta, ambos países están en efecto intercambiando factores de producción. Que es esto que les explicaba, ¿no? Cuando yo compro o yo importo, en realidad lo que estoy haciendo es importar un bien intensivo en el factor que yo no tengo. Entonces es como si yo lo produjese, pero en realidad no lo estoy produciendo. Por eso se le llama una producción indirecta, ¿no? Nuestro país permite al extranjero el uso de una parte de su abundante trabajo, no mediante la venta del trabajo directamente, sino mediante el intercambio de bienes producidos con una relación elevada de trabajo y tierra, por bienes producidos por una baja relación trabajo y tierra. Los bienes que nuestro país vende requieren para su producción más trabajo que los bienes que reciben a cambio. Es decir, hay más trabajo incorporado en las exportaciones de nuestro país que en sus importaciones, por una sencilla razón. Hay más trabajo incorporado en mis productos, por eso decimos que son intensivos en trabajo, porque lo que yo más tengo es trabajo. Y cuando yo compro los bienes del otro país, son o traen incorporado el factor tierra, o son intensivos en tierra porque el otro país tiene más abundancia factor tierra. Así, de esta forma, nuestro país exporta su trabajo, incorporado en las exportaciones, trabajo intensivas, y análogamente las exportaciones del extranjero incorporan más tierra en sus importaciones y en consecuencia el extranjero se está exportando directamente su tierra. Por lo tanto, si lo ven hacia ustedes, pues la cuestión de la igualación de los precios de los factores suena muy lógica. Esto pues sí se iguala porque de alguna manera estamos intercambiando el factor sin hacerlo directamente. Pero aquí viene el problema. Siempre hablamos de peros, ¿no?, con los modelos. Acuérdense que lo que hacemos es intentar abstraer la realidad. Y esa parte, digamos, es compleja porque la realidad en sí misma es multivariada. Son demasiadas variables que se conjuntan para entender un fenómeno. Entonces nosotros podemos cometer el error de tener la miopía de solo ver unas cuantas y no observar el cuadro completo. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, los modelos sirven para acercarnos a la realidad. No quiere decir que la realidad sea tal cual. Por eso les digo, siempre hay supuestos y vamos a ir desmantelando cada uno de los modelos, quitando supuestos para poder comprender mejor la situación. Pero no así tenemos el cuadro completo. Sí permite hacer buenas conjeturas y, ¿por qué no?, pronosticar qué es lo que pueda suceder. Aunque el enfoque que estamos viendo ahorita es sencillo y atractivo, hay un problema que es importante. En el mundo real, hablando del mundo real, los precios de los factores no se igualan, que era lo que les decía. Hay un rango extremadamente grande de salarios entre países. Vuelvo al ejemplo que les di ahorita, fíjense,
me adelanté un poquito con lo que hablé del TEMEC, pues. Pero eso tiene que ver con cuestiones de cualificación del trabajo, que ya lo platicamos cuando hablábamos de la Organización Internacional del Trabajo Ortodoxa y Contemporánea. Y bueno, este tipo de cuestiones son demasiado grandes para explicarlas así como de manera sencilla. Para entender por qué el modelo no nos proporciona una predicción exacta, hemos de fijarnos en sus supuestos. Y estos son los supuestos cruciales para predecir la igualación de los precios. En realidad no son ciertos. Son los supuestos de que, uno, ambos países producen ambos bienes. Sabemos que eso no es así, ya lo aclaramos y lo hemos estado aclarando del modelo ricardiano. Es un supuesto que es muy obvio, o sea, no, los países no producen lo mismo, pues producen cosas distintas. El segundo supuesto que es muy fuerte es que decimos que las tecnologías son iguales. Eso también no pasa en el mundo real. Aquí asumimos que son iguales, en realidad no. Por eso les decía la clase anterior, o no sé si fue la anterior o antes de esa, que les ponía el ejemplo de Japón. Y mucha gente no entendió qué pasaba con Japón y por qué Japón en los 80s y 90s fue potencia y generó un superávit comercial tremendo que le ocasionó un problema a la larga. Por ejemplo, en el acero. Es un país que en cuestión siderúrgica es muy fuerte, pero es muy curioso porque no tiene minas de carbón. Entonces, en términos del modelo de Heckscher-Ohlin, no debería de ser. No debería de tener esa fortaleza. O, por ejemplo, tecnológica. Pero la tiene. Ahí es donde les digo que traen otros conceptos más avanzados que vamos a ir viendo más adelante. Yo creo que a mitad de mes, finales de mes de octubre, que es la ventaja competitiva, no comparativa, y que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, el ciclo de producto de Vernon, el comercio de productos diferenciados, y hay una serie de cosas ahí como lo que nos permite la diferencia entre comercio intersectorial e interindustrial. Y eso solo lo entendemos conforme vamos desmantelando los supuestos, de tal forma que va quedando más claro precisamente de qué se trata esto. Y el último supuesto, que también no es real, pero bueno, lo tenemos que manejar para que se simplifique el modelo, es que el comercio iguala realmente el precio de los bienes de los dos países, lo cual tampoco sucede, sino los precios de los productos serían iguales y entonces ustedes no estarían deseando que se levante la frontera para ir a Ross o ir a estas tiendas del otro lado a comprar más barato. O sea, si fuera real el modelo Heckscher-Ohlin, los precios serían los mismos en Estados Unidos y en México. Y ustedes y yo sabemos que eso no es así. Por eso la gente sigue deseando la frontera para ir a comprar barato, no pasándose aquí a San Isidro, al otro lado rápido, ¿no? Y compras baratito ahí. Así es, pero no tiene nada que ver con que el modelo esté fallando, quiero aclarar. Juegan otras cosas, pues, que no están contempladas aquí porque vuelvo a lo mismo. Los fenómenos económicos son multivariados y dependen de otras cosas. Pero bueno, es un buen símil, nos permite aproximarnos, entender cómo funciona. Entonces vamos a ver cómo está esto. En el caso del número 1, que ambos países producen ambos bienes, para reducir el salario y la renta de la tierra de precios de la tierra y los elementos en la figura C4.6 que ya vimos ahorita, suponemos que el país produce ambos bienes. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Un país con un ratio muy alto entre trabajo y tierra puede producir solo tela, mientras que el país con ratio más alta en tierra y trabajo puede producir solo alimentos. Eso implica que la igualación del precio de los factores se produce solo si los países implicados son suficientemente similares en dotaciones factoriales relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la comparación, o sea, o la dotación que uno tiene de trabajo con respecto a la dotación que otro tiene de tierra sean similares a nivel relativo. No estoy diciendo absoluto, abusados. No estoy diciendo que el valor o la cantidad de trabajadores sea exactamente la misma cantidad de hectáreas, sino relativo, y en términos relativos que sean iguales. ¿A qué me refiero? Que el valor del trabajo que tengo, pueden ser 8 millones de trabajadores, sea igual al valor que me proporcionan, por decir algo, 80,000 hectáreas, por decir algo, que sean iguales, que la ratio me dé que sea igual, solamente así, pero sabemos que en el mundo real eso no sucede, o sea, los países no tienen idénticas dotaciones factoriales relativas, eso no pasa. Así que los precios de los factores no se igualan necesariamente entre países con relaciones radicalmente diferentes entre capital y trabajo o entre trabajo calificado y no calificado. Pero si se fijan, aquí estamos metiendo el factor capital que no entra en el modelo Heckscher-Ohlin. Es decir,
dependemos de otras cosas que vamos a ir viendo, pues porque cuando hay capital, vuelvo al caso de Japón, por ejemplo, Japón desarrolla bienes de capital o tecnología, porque tiene dinero, y lo ha trabajado el dinero a través del desarrollo de su propia industria. Pero eso tiene que ver con una cuestión, si se fijan ustedes, ni siquiera económica, tiene que ver con una cuestión cultural. El japonés tiene una manera muy particular de ver la vida, tiene un enfoque muy particular de ver la vida, muy diferente a la mexicana. Se parecen en muchas cosas al mexicano, con cuestión sobre todo eh, del valor que le da a la familia, en eso somos muy parecidos. Donde no nos parecemos, y se los digo porque es real, el japonés se levanta muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, y se duerme muy tarde. Y todo el día está trabajando. Eso no lo hacemos nosotros. Ellos sí lo hacen. Ellos si revientan a las empresas, las revientan trabajando. No las revientan como nosotros con huelgas. Ellos se enfocan, pero tiene que haber una cultura del arte marcial. El arte marcial es fundamental para entender a Japón. Más que a China, a Japón. Porque el arte marcial va combinado con cuestiones de morales y de valores y de honor, que le han encauzado a dar lo mejor por el país. O sea, tienen un amor real, tienen un amor real por su país, es una soberanía real, no como la que nosotros nos venden los políticos. Esta soberanía en México es absurda. Créanme que no hay pueblo más soberano y que respete más que Japón. Y Japón, la mayoría de sus sectores productivos, hasta el energético, están en manos privadas. O sea, no tiene que ver con eso, pues. La soberanía es un constructo como más elevado. Entonces ahí como que estamos fuera de eso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿por qué no se da que los países no producen ambos bienes? Pues tiene que ver con estas diferencias, pero no las toca el modelo, por supuesto, porque, bueno, el Cherry Olin, estamos hablando de un modelo que fue diseñado de 1919 a 1933, era el modelo después del de Ricardo, que intenta explicar estas dinámicas del comercio, y por lo tanto, pues es entendible que ellos no profundizaran en estos puntos. El número 2, que eran las tecnologías iguales. Bueno, la proposición de que el comercio iguala los precios de los factores no se mantiene si los países tienen diferentes tecnologías de producción. Eso también es cierto. No podemos decir que hay una igualación del precio del factor si cada país tiene tecnologías distintas. Por eso decimos que tienen tecnologías iguales. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto. Vuelvo al caso de Estados Unidos o de Japón. Vean el nivel tecnológico que ellos tienen con respecto a nosotros. Hay una teoría que vamos a ver aquí, que se llama la teoría de la brecha tecnológica, y que también tiene que ver con el ciclo del producto, pero la brecha tecnológica va enfocada a esto que les digo. Y la brecha tecnológica explica estos diferenciales entre los países, sobre todo entre los países ricos o desarrollados y las economías emergentes como la nuestra. Y nos permite entender qué es lo que sucede. Entonces, bueno, si hay diferenciales de tecnología de producto, por supuesto que las hay. Estas teorías de las que les hablo yo son teorías que se derivaron después de analizar los modelos anteriores. Pues no estoy diciendo que esté mal que Cherry Olin. Ellos dieron hasta donde en ese momento era pertinente. Por eso les digo, los modelos no los pueden juzgar con los ojos del 2021. Sería injusto. Sería tan injusto, ¿saben cómo qué? Lo vi esta semana, yo no lo podía creer. Que el presidente dijo que los españoles eran culpables por lo que pasó con los indígenas en la conquista, que murieron de viruela porque no descubrieron una vacuna. Entonces yo no puedo decir esa barbaridad. A los ojos del 2021, cuando estoy hablando de 1521, ¿sí está claro? O sea, no puedes juzgar un hecho anterior con los ojos del presente, no se puede. Es un ejercicio injusto para el contexto histórico del que estás hablando. Es lo mismo aquí. Las tecnologías, cuando Heckscher y Olin desarrollaron esto, eran más o menos iguales entre los países ricos, aclaro. Por eso toman el ejemplo y lo hacen así. Hoy día esto ya es muy dispar. Ustedes lo han visto por la revolución tecnológica, que le llaman la cuarta revolución industrial, que en realidad es una revolución tecnológica que nos ha llevado a tener los dispositivos que tenemos actualmente, y que gracias a Dios o a quien quieran ustedes agradecerle, permitió que la pandemia pudiera mantenernos, no pudiéramos mantenernos comunicados, si no, quién sabe cómo lo hubiéramos hecho. Entonces, hablamos de que ahorita hay diferencias tecnológicas grandes, y sí las hay. Por lo tanto, un país con tecnología superior, pues puede tener un salario mayor, es lógico, ¿no?
y una renta mayor, o sea, un ingreso mayor que un país con tecnología inferior. Eso tiene mucha lógica. ¿Por qué los japoneses ganan más que nosotros? Bueno, también tienen una inflación mayor, producto de lo mismo. Pero ¿por qué ganan más que nosotros? Porque ellos trabajan en industrias con alto nivel tecnológico y su capacitación para manejar estas herramientas es muy alta. No se puede comparar con un trabajador en México que lo que más sabe manejar es el Excel o el Word y ya. Allá no, allá un trabajador de la industria tecnológica te sabe hasta programar, pero ya están ellos hechos para eso. Así están trabajados. Pero ese nivel de tecnología exige un nivel de cualificación, exige un nivel mayor de salario. Y por lo tanto, el nivel de ingreso general del país pues, es mayor que uno con tecnología inferior. Pero bueno, por eso dice aquí Krugman que lo vamos a describir más adelante, con esa teoría que les digo yo, pero va más adelantito. Nada más les estoy diciendo por qué no se da. Hay diferencias tecnológicas, sí las hay. Y los estudios recientes sugieren que es esencial que permitamos estas diferencias de tecnología para el modelo de proporciones factoriales concuerde con los datos reales sobre el comercio mundial. Así es. O sea, es parte fundamental. Pues no podemos, les digo, juzgar al modelo nada más por lo que tenemos, sino hay que entenderlo, comprenderlo en el contexto. Y el último punto que habla del comercio igual al precio de los factores o los bienes de los países, finalmente esa preposición depende de la completa convergencia. Hablamos de convergencia la vez pasada, de los precios de los bienes, que converjan, que lleguen a un punto intermedio. Había una gráfica por ahí, déjenme ver si donde hablamos de esa convergencia, no sé si recuerdan, déjenme ver si la encuentro. Esta, la gráfica 411, que hablamos de la oferta relativa de mi país y del país extranjero en la demanda relativa, que ya hablamos que los gustos y preferencias hacía que las demandas de ambos países fueran la misma, y que al final, cuando hay comercio, de los puntos de equilibrio originales 1 y 3, se tiende a converger al punto 2, ambas ofertas relativas con la demanda general. O sea, se iguala el precio. Entonces, eso es lo que sucede. Bien, en el mundo real los precios de los bienes no se igualan completamente con el comercio internacional. Permítanme. Eso no sucede. Esta ausencia de convergencia se debe a las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales? También ya lo platicamos, les pasé un video por ahí donde en una entrevista hablaba yo cuando pasó lo del Ever Given, de la empresa Evergreen. ¿Se acuerdan? Cuando taponeó el canal de Suez y que trajo problemas durante una semana a nivel internacional porque los costos de transporte se botaron. O lo que pasó hace unas semanas cuando en China, no me acuerdo el nombre del puerto, hubo 2 puertos que se cerraron durante una semana porque hubo brotes de COVID, y eso obligó a atrasar, digamos, el envío de mercancías, lo que provocó que el flete se disparara. Ese tipo de cosas suceden, son barreras naturales. Entonces, eso evita que los precios puedan ser iguales, porque hay distancia entre países. Y hay otra cosa importante, las barreras al comercio impuestas. Aquí entra el gobierno. O sea, el modelo no contempla la participación del modelo, del gobierno, perdón, porque yo ya les aclaré que es un modelo neoclásico. Acuérdense que hay clásico y neoclásico, la teoría. Y la teoría clásica y neoclásica son liberales. ¿Qué es liberales? Que no contemplan la participación del Estado, del gobierno en la economía, su intervención. Sabemos que eso ya no es así. Desde 1900, después de la crisis del 29 al 34, cuando Keynes explica en su libro La teoría general del interés, del empleo y el dinero, cómo es importante que los gobiernos participen para evitar crisis y que reactiven la economía. Eso lo platicaré ya cuando les dé finanzas, que hablé de crisis, porque se originan y todo, pero ahorita les puedo adelantar esta parte. Cómo el gobierno puede incentivar a la economía solo en época de crisis para que esta funcione de nuevo y genere un efecto multiplicador. A partir de ahí el gobierno empezó a trabajar, pero estoy hablando del 36, el modelo de Sherlin en el 33 ya estaba hecho, pues. Entonces, existen estas barreras impuestas como aranceles, cuotas de importación y otras restricciones. Ya ahorita no solo las arancelares, ya las arancelares son historia, ahora son las no arancelarias, como la cuestión de que sean biodegradables los empaques, los sellos verdes, y una serie de requisitos que también evitan o hacen que sean más caros los productos porque se tienen que adaptar a esas políticas o regulaciones o restricciones, ya sea que la marque la FAO o lo marque la propia comunidad o digamos la zona de integración a la que queremos nosotros llegar. Por lo tanto, eso evita la igualación del precio de los factores. Estamos viendo aquí entonces por qué esos 3 supuestos más fuertes no se cumplen. Si se fijan, a la luz de la realidad, pues no se pueden cumplir porque obviamente eso escapa del modelo.
pero no quiere decir que el modelo esté mal. Quiero aclarar eso. ¿Va? Y este cuadro les muestra nada más el diferencial de los salarios, ¿no? Pero eso es en 2004. No, 99, fíjense, ¿no? Está muy bien. Bueno, Sri Lanka es 99, eso es el 2000, sí, muy, muy, muy viejo. Pero bueno, si ustedes revisan los salarios están iguales, ¿no? O sea, es muy grande la diferencia. Ahorita México se metió con el TEMEC a una cuestión de que debe de igualarlos. Si no igualito, debe de, sobre todo en las industrias fuertes de México, en las del norte, sí debe de tender a igualar el precio para que sea más justa la competencia, por eso lo hicieron. Pero bueno, así es esto. En fin. Ok, ok. Ah, pues seguimos, si les parece, el comercio y la distribución de la... Aquí, claro, siempre que hablamos de renta, en el libro hablamos de ingreso o riqueza. El comercio y la distribución de la riqueza o del ingreso a corto plazo. O sea, de corto plazo es en un periodo cortito de tiempo. Al analizar la política comercial es importante darse cuenta de que hemos estado utilizando un modelo en el que los ingresos de los factores de producción no dependen de cuál sea la industria que los emplea. Los trabajadores ganan el mismo salario en la producción de tela que en la de alimentos y la tierra obtiene las mismas rentas en ambas industrias, los mismos ingresos en ambas industrias. En el mundo real, el mismo factor de producción puede ganar temporalmente una cantidad distinta en distintas industrias, porque hace falta tiempo para que los factores se muevan entre las industrias. Solo a largo plazo, cuando ha habido tiempo para mover los recursos entre las industrias, se volverá a igualar los ingresos. ¿Eso cómo lo explicamos? Hay un pleito entre los keynesianos y los neoclásicos o los liberales, que tiene que ver con el tiempo. Keynes decía, porque normalmente la economía liberal, o digo clásica y neoclásica, nos hacemos mucho el enfoque de que todos igualan en el largo plazo. Siempre estamos pensando en el largo plazo. En el largo plazo los mercados se regulan, en el largo plazo, todo es a largo plazo. Porque así funcionan los mercados, son de largo plazo. Por esta cuestión de los ajustes, no son ajustes inmediatos. Es muy curioso, muchachos, porque la economía, lo único que se ajusta rápido es el mercado financiero. Cuando les dé finanzas, les voy a explicar cómo las velocidades de ajuste generan a veces crisis. O cuando hay crisis, por eso no se refleja la recuperación económica rápidamente en la economía real, o sea, en la economía tangible en la que ustedes ven, porque se ajusta primero la economía a nivel financiero y luego ya tarda 6 meses a un año en ajustarse, digamos, en la economía real. En esta crisis que estamos actualmente va a tardar más porque fue una crisis más. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Pero bueno, así es la cosa. Bueno. Les decía, Kate decía, perdón, se me fue el rollo. A veces pasa, se me va el rollo. Aún en las presenciales me pasa eso. Como traigo tanta cosa en la cabeza. Kate decía, fíjense bien, Kate decía, como crítica a lo que vemos lo demás en el largo plazo, mediano plazo. Yo soy de la idea que todo al final funciona en el largo plazo y que hay cosas que funcionan a corto plazo. Pero bueno, digamos que Keynes era más cortoplacista. Keynes decía, ¿para qué mortificarse por el largo plazo? Tiene una frase, que era, en el largo plazo todos estaremos muertos. Era una forma de decir el que no había que mortificarse tanto por el largo plazo, sino por el ahora. Muy zen de su parte, por cierto. Sí, vivir ahora, pues, de eso se trata. Entonces, bueno, solo a largo plazo, cuando ha tiempo para mover los recursos en la industria, se vuelve igual a los ingresos. Pues el largo plazo permite que todo se asente. Eso yo creo lo entienden perfectamente ustedes. También es muy zen pensar eso. O sea, no todo es en el corto plazo. Hay cosas que llevan su tiempo, que son un proceso. Así que pues está interesante eso. Las economías especializadas, los economistas especializados en economía internacional denominan los factores de producción que están bloqueados en la industria, por lo menos de forma temporal, como factores específicos. O sea, que son que se usan para eso. Puesto que a corto plazo hay muchos factores específicos, la diferencia entre corto y largo plazo es muy importante en la práctica. Suponga que el comercio llevara a una disminución del precio relativo de la tela. En nuestro modelo a largo plazo, esto es bueno para los terratenientes y malo para los trabajadores. ¿Por qué? Porque si el precio cae, desde la tela cae, entonces lo que va a suceder es que el precio de los alimentos sube y a quien le va a ir mejor
es a los terratenientes porque tienen el factor que es abundante en la producción de alimentos, pero los trabajadores no. A corto plazo, los propietarios de la tierra que actualmente están utilizando la producción de tela pueden tener problemas, mientras que los trabajadores que actualmente están produciendo alimentos pueden salir ganando. Y estas pérdidas y ganancias a corto plazo parecen ser determinantes en las posiciones políticas de los debates sobre política comercial, que es cuando ya hablamos de que el gobierno interviene. Y luego viene el caso de estudio. Pregunto, muchachos, ¿leyeron el caso de estudio? Es una pregunta. Sí. Muy bien, si ya lo leyeron, a mí me parece extraordinario que lo hayan leído porque me lo puedo saltar y puedo escucharlos explicármelo. ¿Quién quiere decir yo, profe? Yo quiero explicarlo, a ver si me sale. Aquí acuérdense que nadie se equivoca, más que el profe. ¿Alguien quiere decirme qué decía eso? Sí, yo leí que habla acerca cómo hubo como un cambio discriminatorio en los salarios a partir de 1970 hasta 2001, donde se abarca ahí, en el cual decía que la gente cualificada, exactamente decía, no sé si se refiere a calificada. Sí, calificada, es lo mismo. Eso también, gracias Rebeca por aclararlo, porque sí es importante. Los españoles llaman cualificada, es ya saben, la cuestión de quality y todo ese rollo en inglés, pues tiene que ver con la cualificación, es la calificación para nosotros, como es que los españoles, acuérdense que los españoles no sé por qué tienen esa característica que usan palabras en inglés, de hecho ni siquiera las pronuncian bien en inglés, las leen tal cual están, pero así las escriben en sus libros. Entonces, en castellano es calificado, o sea, ¿estás calificado o no estás calificado? Ellos le llaman cualificado o no cualificado, o sea, lo sacan de quality, pero no sé por qué lo hacen, pero bueno, así lo manejan. Así que indistintamente no se preocupen, cuando lo vean el término se refiere a eso, no es otra cosa que estar, digamos, capacitado, pues también podríamos decir capacitado o no capacitado, o calificado o no calificado, o cualificado o no cualificado, lo mismo. Perdón, Rebeca, por la interrupción. Sí, está bien. Pues decir que la gente que está calificada con un grado mayor, creo que de preparatoria, ganaba un 21% más que la gente que apenas tenía la secundaria en 1979, por ahí. Y esto se fue aumentando en los 90 con un 40%, pero decían que culpaban a lo que era el comercio internacional de esta gran, ¿cómo dicen? De esta gran diferencia de salarios, pero en realidad te va explicando que realmente no es así del todo. Puede ser otras diferentes razones para cual haya una distintas razones para que las personas no calificadas ganan menos que las personas calificadas. Y una de esas pues dice que es la educación, entre otras cosas. Sí, muy bien, Rebeca. Sí, hace referencia a eso. Lo habíamos comentado un poco, ¿se acuerdan cuando vimos los diagramas, aquellos que les mostré yo un tema que normalmente es un tema de la clase de finanzas, pero lo adelanté, el de la Organización Internacional del Trabajo, que veíamos un cuadro de Dalí, ¿se acuerdan? De Salvador Dalí, donde explicaba yo esa parte, pues de cómo se ha evolucionado, y con la evolución, y con eso que hablábamos un poquito de las nuevas tecnologías, que no lo toca ahí de bien de lleno, pero tiene que ver también con eso, eso lleva a que la gente se califique. De hecho, ustedes están estudiando una carrera porque se están calificando, y se van a dar cuenta que en un mundo tan competitivo como el actual ya no basta solo la licenciatura, tiene uno que seguir especializándose, ya sea que haga maestría o doctorado, o ya sea que hagan ustedes diplomados. Hay mucha gente que opta más por los diplomados y la capacitación en esas áreas, que es válido, todo eso es calificación. No siempre te sirven los doctorados y las maestrías para determinados trabajos, a veces te sirven más los cursos o los diplomados que te dan alguna, digamos, alguna herramienta de trabajo que te permite poder aplicarla en algún sector en específico en el que se quieran ustedes desempeñar. Entonces, por ahí va la cosa, por ahí va. Bien, vamos a retornar entonces rápidamente. Ruma. Gracias, Rebeca. La economía política del comercio, una visión preliminar. Aquí se puso romántico Krugman, ¿no? Pone, en el capítulo 3 hemos ofrecido una bonita visión del comercio internacional. Porque en el modelo ricardiano todo el mundo gana. Por eso es bonito el modelo
de Ricardo. Pero en el modelo de proporciones factoriales suele haber tanto perdedores como ganadores debido al comercio, ya lo vimos. A ver, profe, ¿quién gana? Acuérdense cuando hablábamos, pues que si hay un producto que es el que más, que el más está vendiendo, el dueño del factor que no se utiliza es el que pierde. O sea, aquí ya hay perdedores. Por eso el modelo de Heckscher-Ohlin se acerca un poquito más a la realidad, si se fijan, porque la vida misma es así, pues hay equilibrios. Digamos, el de las ideas de Smith y sobre todo de Ricardo son más románticas en ese punto. Pero hay que entender también que es el primer acercamiento. Normalmente el primer acercamiento es así. Véanlo como una relación con una persona, ya sea de amistad o de trabajo, o romántica. Las primeras veces que van a acercarse, pues es muy bonito, digamos, la persona se muestra simpática, el jefe del trabajo, como a quien quieran poner, o al novio, o al amigo, muestran una cara, pues que es la que vende, pues. Pero conforme nos vamos acercando, pues vamos viendo la realidad es algo más equilibrado, porque todo tiene equilibrio y tiene sus facetas negativas y positivas, y no podía estar ajeno de eso la economía. Entonces, lo que estamos haciendo con cada modelo, si se fijan, es irnos acercando a esa realidad para poder comprender lo que nos rodea. Ya aquí, por lo menos con Heckscher-Ohlin, con las proporciones factoriales, ya entendemos que sí hay gente que gana, hay gente que pierde, y que esto varía y depende del momento. No siempre son los mismos ganadores, no siempre son los mismos perdedores, dependerá del momento. Por ejemplo, a corto plazo, los factores que son específicos en la industria que tienen que competir con las importaciones salen perdiendo con el comercio. A largo plazo, los factores escasos de un país salen perdiendo con el comercio. Puesto que ya no podemos limitarnos a afirmar que el comercio beneficia a todo el mundo, tenemos que fijarnos más detenidamente en el comercio, planteando tres interrogantes interesantes. Uno es, ¿en qué sentido podemos hablar siquiera de ganancias del comercio cuando algunas personas salen perdiendo? O sea, ¿realmente es bueno el comercio? Esto tiene mucho que ver con el video que les encargué que vieran, si se acuerdan, al inicio del curso, que se llamaba La globalización es buena, de Johan Norberg, un profesor sueco, que creo que en la traducción le pusieron en defensa de la globalización al video. Si lo recuerdan, un profesor que se veía joven en aquel tiempo ya, es de mi edad pues, pero en aquel tiempo era como del 2004, yo creo 2006, sacó el video ese. Si lo ubican, el video que les digo, que era que el señor se pasea por 3 países. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, es Rebeca, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bien, sí, Rebeca. ¿Sí te acuerdas que se paseó el señor por el país donde funcionó todo, donde la globalización funciona, otro donde apenas va empezando y otro donde definitivamente no nada que ver? ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí. Entonces, bueno, ese video es en parte una respuesta a esta pregunta que siempre nos planteamos, porque si ya no hablamos de que todo el mundo gana, entonces, ¿cómo podemos hablar de que es bueno el comercio? Pues, esa es la crítica. Claro, tengo que ser honesto, en la naturaleza siempre alguien pierde. Hay un equilibrio natural, siempre hay un equilibrio natural. Eh, Cualquier cosa ajena a eso sería comunismo, o sea, pensar que todo mundo va a ganar, todos ganan. Eso es comunismo y eso es totalmente utópico, casi tan utópico como pensar que el capitalismo funciona al 100 también. Sabemos que el capitalismo no funciona al 100. Entonces, no va por ahí. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Si no ganan todos, ¿para qué hacer comercio? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Ya ustedes tienen parcialmente la respuesta, pues, pero bueno, vamos a ir dilucidándola conforme vamos avanzando. Dado que algunas personas pierden por culpa del comercio, y aquí viene la pregunta que nos da miedo a muchos, ¿qué debería hacer el gobierno? Ya estamos hablando que el gobierno se puede meter, si se fijan, estamos abriendo la posibilidad, porque ya en lo siguiente que viene vamos a ver cómo el gobierno puede sesgar, puede mover, puede influir en los beneficios del comercio y cómo puede cargar la balanza para unos o para otros. Así que aunque el gobierno realmente no produce per se ninguna riqueza, al ser parte de los que toman decisiones de política económica en general en el país, pues influyen sobre la gente que sí produce. Por eso es importante también analizarlo. Y la otra pregunta, pues es muy obvia, ¿qué es probable que hagan los países, que hagan los gobiernos en la práctica? Vamos a ver el deber ser. Y bueno,
lo que es lo ven a diario ustedes con nuestro presidente o lo ven con el presidente de Estados Unidos. Por eso les decía también cuando empezamos el curso que esta materia requiere que ustedes estén al tanto de lo que pasa en el mundo día a día. Eso es importante. Los videos que les mando de las entrevistas tienen que ver con, siempre hablamos de un tema actual, pues, porque es importante mantener, digamos, la brújula bien clarita de qué está pasando en este momento, porque determina mucho de las dinámicas de los mercados y de las empresas. ¿Y para qué nos sirve eso, profe? Me podrían preguntar ustedes. Es muy sencillo. Es información que permite una toma de decisiones consciente, que es la base de todo eso. En la última entrevista hablaba yo de ruido. El ruido es fundamental para comprender las dinámicas en los mercados. Tienen que aprender a quitar ese ruido. Y la única forma de que el ruido para tomar decisiones se vaya es tener información de lo que está pasando realmente. Es mucho más sencillo si tienes la confirmación de lo que estás viviendo, ¿no? Bueno, enseguida, viene precisamente la respuesta a cada una de esas preguntas y viene luego un cuadrito. Entonces vamos ahorita a ver si nos alcanza el tiempo, que espero que sí, para intentar. Voy a irme rápido por ahí porque ya medio parcialmente lo hemos contestado, así que debería de ser fácil. Bueno, ¿compensan las ganancias a las pérdidas del comercio? Una forma de intentar responder esta pregunta sería sumar las ganancias de los beneficiados y las pérdidas de los perjudicados y compararlas. El problema en ese procedimiento es que estamos comparando bienestar, algo inherentemente subjetivo. Eso es importante. El problema de este procedimiento es que vamos a comparar bienestar y eso es subjetivo. Eso es subjetivo. ¿A qué me refiero con eso, muchachos? Por ejemplo, ahorita nuestro gobierno habla mucho de bienestar. Y a lo mejor si yo entrevisto a alguien que recibe su bequita de estudiante o su beca de la tercera edad, de las que está dando el presidente, y le pregunto si siente que tiene bienestar, él me va a decir que sí. Pero si yo le pregunto a uno de los tantos millones de desempleados o a uno de las tantas miles de empresas que quebraron, si hay bienestar en el país, me va a decir que no. Está claro por qué el término bienestar es subjetivo. Sí está claro. Sí, profe. Por lo tanto, es difícil que lleguemos a un acuerdo porque, digamos, estamos hablando en esos términos. Así es, Andrés y Rebeca, supongo, me contestaron. De que no veo los nombres, por eso digo supongo, porque no veo quién habla, pero por el tipo de voz supongo que es Rebeca. Entonces, el mejor modo de analizar las ganancias del comercio es plantear una pregunta diferente. ¿Puede compensar quienes ganan el comercio a los que pierden y seguir estando todavía mejor? Fíjense bien la pregunta. ¿Pueden compensar quienes ganan el comercio a los que pierden y seguir estando todavía mejor? Compensar. Compensar es que el que gana de alguna manera puede trasladar parte de esa ganancia al que pierde y de esa manera poder mantener un nivel, digamos, de mejoría. Si es así, el comercio es potencialmente una fuente de ganancia para todos. Y eso lo podemos ver aquí, en esto que está aquí, en esta gráfica. El comercio expande las posibilidades de consumo de una economía. Antes del comercio, la producción y el consumo de la economía están en el punto 2, que es este de aquí. Antes de tener comercio exterior. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Esta gráfica. Punto 2. En su frontera. Es en esa combinación, pues. Entre el consumo de tela y el de alimentos. Ahí estamos, en ese punto, en el punto 2. Después del comercio, la economía puede consumir en cualquier punto de esa restricción presupuestaria y bajamos al 1, fíjense bien. La parte de restricción presupuestaria en la zona sombreada contiene mayores opciones de consumo y ambos bienes del punto 2 que el punto 2. ¿Cómo puedo entrar a esta zona si mi frontera no me lo permite? Bueno, me especializo. Si se fijan, ustedes aquí, se está especializando en la producción de esto de acá. Se mueve para acá. Y eso permite que pueda intercambiar el excedente con el otro país y entonces él puede consumir aquí. Si recuerdan esta gráfica que hicimos, una gráfica que hicimos donde, si ustedes me permiten, no sé si recuerdan que era que veíamos que por ejemplo aquí pasa una línea de, perdón, por un pulso de maraquero, pongamos así, toca ahí, que es un nivel de bienestar.
y que con el libre comercio puedo, en este caso por la curva que pasa, puedo alcanzar ese nivel de acá. Inclusive si me especializara más, a lo mejor, soñando un poco, podría alcanzar todavía un nivel más acá arriba. O sea, cualquier parte, por toda esta zona sombreada. Pregunto, ¿el nivel de consumo es mayor aquí que acá? ¿O sobre la línea? ¿El nivel de consumo es mayor aquí? Pues sí, esto es mayor que esto, ¿no? Gráficamente hablando. Primero, observamos que cuando no hay comercio, la economía tendría que producir lo que consume y viceversa. Así el consumo de la economía sin comercio tendría que ser un punto sobre la frontera de posibles de producción, o sea, sobre esto. 2. Observamos que una economía de intercambio puede consumir más de ambos bienes de lo que podría consumir sin comercio. La restricción presupuestaria en la figura 4.4 representa todas las posibles combinaciones de alimento y manufactura del país podría consumir, dado el precio relativo mundial de las manufacturas. Parte de la restricción presupuestaria, la parte de la zona sombreada, representa situaciones en las que la economía consume más de ambos bienes de lo que consumiría sin comercio. Observe que este resultado no depende de los supuestos de la producción y el consumo anteriores al comercio estuvieran en el punto 2, a no ser que la producción anterior al comercio estuviera en el punto 1, por lo que el comercio no tendría efectos sobre niveles de producción. Finalmente, observamos que si la economía en su conjunto consume más de ambos bienes, es posible en principio proporcionar al cada individuo más de ambos bienes. Eso haría que todo el mundo estuviera mejor y demuestra, por tanto, que es posible asegurar que todos mejoren a consecuencia del comercio, que era lo que platicábamos. Eso lo pueden ver ustedes. La razón fundamental por la que el comercio beneficia potencialmente a un país es que amplía las opciones de elección de la economía. Esa es la base, lo veían en el video de Johan Norberg. Ustedes cuando van al supermercado tienen una opción, a lo mejor no ganan todos igual, y hay gente que gana más que otra, pero todo el mundo a la hora de estar en el supermercado, aún con su restricción presupuestaria, tiene algo que no tendría sin el comercio, que puede pararse frente al anaquel o el estante y puede ver una gran diversidad de productos y escoger el que mejor le acomode a su bolsillo y a sus gustos. Y eso nadie lo puede cambiar, eso está así. Estamos. Lo que argumentan algunos es que no todo el mundo tiene el mismo ingreso. Bueno, eso sí, así sucede, pues, pero tienen la misma oportunidad de elegir. Solo que, obviamente, la restricción presupuestaria de tu ingreso, pues, es diferente. Esta ampliación de las opciones de elección significa que siempre es posible distribuir el ingreso del todo que todos ganan en el comercio. Tienen opciones de poder comer un poco más o de consumir algo más. Que todos puedan ganar con el comercio, lamentablemente no significa que todos ganen realmente. En el mundo real, la presencia de perdedores y ganadores del comercio es una de las razones más importantes por las que el comercio no es libre. Como hay perdedores y ganadores en el comercio, eso exige que el comercio no pueda ser libre, porque si es libre, pues siempre va a haber perdedores y ganadores. Entonces, no es libre porque el gobierno interviene para intentar compensarlo, y eso lo vamos a platicar justo la siguiente clase de cómo el gobierno intenta hacer que esto que parece injusto sea lo más justo posible y ver si realmente lo logra. ¿De acuerdo? Pero eso lo veríamos la siguiente clase. ¿Tienen preguntas hasta acá? No, profe, ninguna. Muy bien, qué bueno, Rebeca. Espero que esté quedando claro. Vamos acercando ya a la parte del debate, vamos a empezar a ver videos conforme entremos me falta nada más la explicación de las teorías heterodoxas y la clase tiene que seguir ahorita lamentablemente así con este ritmo de ver a Krugman, ver las gráficas. Tengo que hacerlo porque es la base teórica y ahí no puedo moverme, es así. Para el debate y ya lo demás interesante, pues tienen que tener esa base para poder debatir, si no sus debates no sirven de nada, pues son palabras al aire. Ya con un fundamento pues ya es más válido, ¿no? O sea, ya saben sobre qué se están parando y sobre qué están hablando. Les pido de favor que vuelvan a releer lo que nos faltó para la clase del miércoles y vamos avanzando en eso. Tengan bonito lunes, nos vemos miércoles, muchachos. Gracias, profe, bye. Bye bye.